Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos al grupo de Teología Bíblica y Libros. En esta oportunidad vamos a estar comenzando nuestras sesiones de estudio semanales sobre un libro en específico. Yo les animo, hermanos, este es un tiempo de compartir la lectura que espero ustedes ya hayan hecho sobre el libro que acordamos a una hora específica cada semana para poder compartir y conversar un poco acerca de la lectura que estamos realizando, hermanos. Y yo creo que al comenzar este nuevo año 2017 es sin duda una oportunidad para comenzar en el Señor y comenzar a leer buenos libros y buena literatura, hermanos. En 5 años de ahora, quizá nada cambie más nuestras vidas que el sufrimiento que tengamos en el Señor y también los libros que leamos. Así que en esta oportunidad vamos a comenzar leyendo este libro de aquí. Es el libro El Gran Panorama Divino de Vaughan Roberts. Y el día de hoy vamos a estar discutiendo y conversando sobre la introducción, el prefacio y la introducción del libro, que en la edición que tengo marca desde la página 9 hasta la página 26, que es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Bueno, este libro de aquí, el libro de Vaughan Roberts, El Gran Panorama Divino, es básicamente un resumen, una síntesis con añadidura de Vaughan Roberts de otros libros escritos por Graham Goldsworthy, entre ellos este de aquí, El Evangelio y el Reino, este de aquí, que es otro que vamos a discutir más adelante. Y Vaughan Roberts desarrolló originalmente este libro como una manera de trabajo cada semana en su iglesia local. El propósito fue originalmente que sirviera como una base introductoria a una manera de discipulado a los temas principales de todas las escrituras en su iglesia. Y luego, al tener un éxito tal, fue consolidado y tomó la forma del libro. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, el libro que tiene varias sesiones y cada sesión ha sido hecha de tal manera que pueda hacerse en un grupo pequeño o en una discusión, por ejemplo. Y el propósito de Vaughan es tratar de dar una sinopsis de toda la Biblia desde el punto de vista de la teología bíblica, tomando como base el tema del reino. Ese es el propósito del libro, hermanos. El libro está dividido en 8 capítulos y trata básicamente todas las escrituras en un panorama general de todas las escrituras desde el punto de vista de teología bíblica. Y el día de hoy quisiera ir conversando un poco y discutiendo y conversando un poco acerca del libro. En la introducción menciona: la Biblia es un solo libro, que ignorancia de la Biblia. Y hermanos, por favor, siéntanse libres de hacer preguntas sobre el material de lectura. Siéntanse libres de conversar si es que tienen alguna interrogante sobre el libro que estamos leyendo, o dar algún aporte en los comentarios, o algún comentario, o algo que no haya quedado claro, o alguna pregunta, etcétera. Siéntanse en completa libertad de hacerlo, hermanos. Y el libro comienza diciendo que en la actualidad existe una ignorancia completa o muy fuerte de las escrituras. Menciona: a menudo el conocimiento de los cristianos no es mucho mejor que el de los no cristianos. Todos tenemos nuestros pasajes favoritos, pero la mayor parte de las escrituras, en especial el Antiguo Testamento, menciona en página 14, permanece como territorio desconocido. Si somos honestos, muchas veces la consideramos, el Antiguo Testamento, anticuado y algunas veces hasta anticristiana. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Jesucristo con las leyes alimenticias, los sacrificios de animales y el templo? ¿Qué hay con el éxodo de Egipto, David y Goliat y el foso de los leones? Son historias grandiosas, pero, dice Vaughan Roberts, ¿qué importancia tiene para nosotros en la actualidad? Y ese es un tema importante, hermanos, porque aunque en muchas iglesias hay conocimiento de historias bíblicas, no hay conocimiento de cómo esas historias se conectan con la historia principal de las escrituras. Y aunque uno pueda conocer versos de la Biblia, no puede realmente comprender cuál es el mensaje de las escrituras como un todo. Es diferente saber historias de la Biblia que saber la historia de la Biblia. Y es diferente saber versos de la Biblia y cuál es el significado de los mismos en conexión
a la historia de la redención y Cristo Jesús. Y ese es el propósito del libro, darnos un panorama general, un cuadro, un marco específico para ver cómo las historias de las escrituras y en general todas las escrituras se conectan como un todo dentro de este gran marco de interpretación. Sigue diciendo en página 14, la Biblia es una colección variada de escritos, contiene casi 66 libros escritos por 40 autores durante un periodo de 2000 años. Tiene dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, escritos en dos idiomas principales. El hebreo en el Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Testamento también contiene porciones de arameo, especialmente en el libro de Daniel, y el Nuevo Testamento escrito en griego. Y mencionan luego en la página 15, en nuestra Biblia española, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento 27. Y se divide en tres partes: historia, de Génesis a Esther; poesía, de Job a Cantar de los Cantares; y profecía, que es de Isaías a Malaquías. Sin embargo, dice el texto, la Biblia hebrea original acomoda los libros en un orden distinto, como se ve en la figura 2. Y este es un punto que quisiera mencionar, hermanos, porque probablemente ustedes sabían, o no sé si están enterados, que el orden original de los libros en la Biblia hebrea no es el mismo orden que tenemos en nuestras Biblias en la actualidad. No estoy hablando el número de libros es el mismo, pero el orden en el cual los libros fueron acomodados originalmente es diferente al orden que nosotros tenemos. El orden, ese acomodo de los libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias, fue originalmente en una traducción llamada la Septuaginta, que se hizo en el siglo III a.C. y popularizada en la traducción al latín, que se hizo en el siglo IV por Jerónimo, llamado la Vulgata Latina. Nuestras versiones en español han seguido el orden de la versión católica, la Vulgata Latina, lo cual personalmente yo creo que fue lamentable, porque el orden de los libros en la Biblia hebrea tenían una razón de ser y debían ser leídos en ese orden. Si la Biblia, si usted tiene guardando las distancias, por ejemplo, pero si usted tiene una novela, recordemos que la Biblia en el Antiguo Testamento es primariamente historia. Si usted tiene una novela, por ejemplo, y mezcla los capítulos de la novela, entonces cuando lea usted la novela va a tener poco sentido, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se han cambiado los capítulos. Y es algo así con el orden de los libros en nuestra Biblia hebrea, en nuestra Biblia en la actualidad. El orden de la Biblia hebrea original seguía un orden diferente que creo que afecta personalmente en la interpretación de libros del Antiguo Testamento. Y no solamente mi persona, sino hay una fuerte discusión, un fuerte debate en la actualidad sobre justamente el canon hebreo. Bueno, pero ese es otro punto. Sigamos con el conversatorio sobre el libro. En la Biblia hebrea originalmente los libros se acomodan en tres partes: ley, profetas y escritos, siendo la ley de Génesis a Deuteronomio. Los profetas, en la parte de los profetas en la Biblia hebrea original, en el canon hebreo, estaban los libros históricos y luego los profetas posteriores. En esta sección de los profetas anteriores y los profetas posteriores, básicamente siendo los profetas anteriores los libros históricos antes de la parte del exilio, justo antes de la parte del exilio, envolviendo los eventos alrededor del exilio, etc., eran los profetas anteriores. Y los profetas posteriores marcan el periodo desde el exilio hasta después del exilio. Y luego en la Biblia hebrea tenemos la parte de los escritos. Los escritos sirven como un manual de ética cristiana, en la cual se enseña cómo el cristiano o el pueblo de Dios debía vivir dentro del exilio y en la tierra prometida. Y este marco antes del exilio, después del exilio, es muy importante en la interpretación del Antiguo Testamento. Porque ¿cuáles son los dos eventos más importantes en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Bueno, los dos eventos más importantes son la salida del éxodo de Egipto y luego el exilio. Estos dos eventos son los dos
lentes focales a través de los cuales interpretamos y entendemos a los demás eventos en el Antiguo Testamento. Es siempre una referencia al éxodo pasado, al éxodo presente o al éxodo por venir, ya sea en el éxodo y en el exilio. Luego sigue en página 16, y el Nuevo Testamento sigue una división, esa es la división original, bueno, los evangelios, compuestos de 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, las epístolas, aquí están las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas generales, y el Apocalipsis de Juan. Luego sigue mencionando el libro, hermanos, y siéntanse en la libertad de hacer cualquier pregunta sobre la lectura. Estamos compartiendo una lectura de un libro, básicamente, haciendo algunos comentarios sobre la lectura. Estamos en página 16 del Gran Panorama Divino, el día de hoy discutiendo la introducción. Y menciona el libro, la Biblia tiene un solo autor. La Biblia tiene un solo autor. Y esto es cierto, porque aunque la Biblia fue escrita por alrededor de 40 autores, tiene un solo autor, y este autor es Dios a través del Espíritu Santo. Y el hecho de que la Biblia tenga un solo autor es lo que capacita la tarea de la teología bíblica, porque asume una unidad básica y fundamental en las Escrituras al tener un solo autor. Pablo escribió en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando habla de toda la escritura en 2 Timoteo 3? Bueno, la escritura inspirada por Dios a la que se refiere Pablo en 2 Timoteo 3:16 es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía, ni siquiera los evangelios se habían escrito. De repente quizá el libro de Marcos había sido escrito en ese entonces, pero cuando Pablo escribe 2 Timoteo 3:16, la escritura inspirada por Dios y útil es el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento. Y quisiera leerles a ustedes, por favor, 2 Timoteo 3:16. A lo largo de todas estas sesiones, la Biblia que estoy usando es la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, o la Biblia de los Hispanos, o la Biblia de las Américas, que es similar, pero estoy usando la Biblia de los Hispanos, o la Biblia Nueva Latinoamericana, que es el mismo texto, por si acaso. Esa es la Biblia que voy a estar citando. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. ¿A qué escritura inspirada por Dios es la que se refiere Pablo? Es el Antiguo Testamento. Pablo está hablando que el Antiguo Testamento es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que a través del estudio de la Escritura, en este caso el Antiguo Testamento, el hombre de Dios sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra, hermanos. Y es lo que menciona Pablo en 2 Timoteo 3:16. Sin embargo, algo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces en nuestras iglesias el estudio del Antiguo Testamento es algo completamente descuidado. Cuando se predica el Antiguo Testamento, a lo mejor si es que se predica, no son en muchas ocasiones más que historias morales, con el propósito de enseñar moralismo, en lugar de enseñar realmente a lo que está contenido en ese pasaje. Y muchas veces las interpretaciones no distarían mucho de la interpretación que sería o de un libro como Fábulas de Esopo, o se ve a los héroes de la fe del Antiguo Testamento como una versión casi parecida a la de Superman en versión hebrea, pero no realmente el propósito original, que es la utilidad de las escrituras. Y esto es algo lamentable. Déjenme ponerles un ejemplo sobre esto, hermanos. Ustedes probablemente creo que todos nosotros hemos escuchado en alguna oportunidad algún sermón sobre David y Betsabé, ¿verdad? Hemos escuchado y estamos familiarizados con la historia de David y Betsabé, ¿verdad? David cometió adulterio con Betsabé. Yo he escuchado muchos sermones sobre ese punto. Y como mencionamos anteriormente, los dos eventos principales en el Antiguo Testamento son el Éxodo y el exilio. Cuando el pueblo de Israel fue exiliado por Babilonia, Siria, etc. Ahora, no estoy diciendo que... Quisiera hacerles una pregunta sobre la historia de David y Betsabé. Y les voy a dar dos opciones. Y quiero que piensen cuál es la correcta.
Dios inspiró la historia de David y Betsabé sobre el adulterio de David y Betsabé primariamente para A. Enseñarnos 5 maneras como no adulterar, o B. Para enseñarnos las causas que eventualmente llevó a la división de la nación de Israel entre el reino del norte y el reino del sur y lo que causó el exilio. ¿Cuál de esas dos es la correcta? ¿Un manual para no adulterar o la razón eventualmente que llevó siglos después al exilio y la división del reino del norte y el reino del sur? Bueno, espero que todos estén de acuerdo que es la B. La historia de David y Betsabé, cuando se ve en el contexto de la historia de la redención y la ruptura que causa en la línea de David y de Salomón, que luego produce el juicio sobre la casa de David, llevando a la destrucción de la nación de Israel y la división entre el reino del norte con las 10 tribus y el reino del sur con las 2 tribus a partir de la historia de David y Betsabé. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado eso cuando se predica de la historia de David y Betsabé? Usualmente, y no estoy diciendo que no se pueden tomar una aplicación sobre el adulterio de la historia de David y Betsabé, absolutamente sí. Claro que se puede sacar una aplicación sobre el adulterio de la historia de David y Betsabé, pero el punto principal ¿es la historia de David y Betsabé un manual sobre no adulterar? Ahora, eso, ¿se dan cuenta, hermanos? Cuando escuchamos sermones del Antiguo Testamento, lo mismo podría hacerse a veces de fábulas de Esopo, o la misma interpretación sacaría Miguel Cornejo, o se vuelve un manual de motivación, pero ¿cuántas veces se conecta con la historia de la redención del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y cómo eso se conecta con Cristo Jesús? Ahora, hablamos de predicar la Biblia y predicar las Escrituras, y yo digo, amén. Pero si uno se para en un púlpito, predicar la escritura no quiere decir contar historias sobre mi propia vida y malinterpretar el texto. A veces menciono que cuando escucho un sermón aprendo más de la vida del predicador que del texto en sí mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y esa es la importancia de tener una buena teología bíblica. Y este libro y en estas sesiones vamos a estar viendo un manual sobre cómo entender la escritura. La Biblia tiene un solo autor. La Biblia tiene un solo tema, página 17. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Bueno, el tema de Jesucristo y la salvación que Dios ofrece en él. Jesucristo, ¿ese es el tema de la Biblia? Sí. Bueno, alguien me dirá, pero ¿cómo se menciona a Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo puedes decir que el tema principal es Dios redimiendo a su creación a través de Cristo Jesús? ¿Es ese también el tema de toda la Biblia? Bueno, sí, porque toda la Biblia habla de Cristo Jesús. Y déjenme leerle algunos versos. Juan 5:39. Juan 5:39 dice la palabra de Dios. Juan 5:39. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Y luego en el mismo capítulo 5 de Juan, en verso 45, Juan 5:45, no piensen que yo los acusaré delante del Padre, el que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Que básicamente los fariseos sabían la Biblia de memoria, pero porque no veían a Cristo en la Biblia, eran ignorantes de las Escrituras. ¿Se dan cuenta de lo que les está diciendo nuestro Señor aquí? Le está diciendo a los fariseos, ustedes estudian las Escrituras. No niego eso, le dice Cristo. Ustedes han memorizado Levítico. Ustedes pueden saber de memoria Deuteronomio, le dice Cristo. Pero porque ustedes no ven cómo esa escritura da testimonio de mí, ustedes básicamente son ignorantes de las Escrituras. No saben las Escrituras. No las saben. Eso es lo que le dice el Señor a los fariseos. Quiere decir que si yo leo Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
y no lo conecto con Juan 10, cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor. Si yo leo Salmo 23 y no veo a Cristo siendo el buen pastor del Salmo 23, no he entendido Salmo 23, aunque sepa Salmo 23 de memoria. ¿Se dan cuenta? Porque ¿de quién está hablando el Salmo 23? En conexión con Juan 10 y conexión con toda la evidencia de la Biblia. De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Déjenme darles otro ejemplo de cómo se menciona esto. Lucas, capítulo 24, verso 27. Lucas 24, 27. Voy a leer desde el verso 25. Aquí está hablando el Señor resucitado. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Verso 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En todas las escrituras, comenzando por Moisés, continuando por los profetas, habla de toda la división del Antiguo Testamento. Les explicó lo referente a Cristo en todas las escrituras. Quiere decir que cuando Cristo comenzó a partir de Moisés. Quiere decir que el Génesis habla acerca de Cristo. La creación habla acerca de Cristo. El Éxodo habla acerca de Cristo. Los sacerdotes levíticos hablan acerca de Cristo. Los sacrificios levíticos son acerca de Cristo. El tabernáculo y el templo son una referencia y hablan acerca de Cristo Jesús. La entrada a la tierra prometida es acerca de Cristo Jesús. Las guerras, los jueces, los reyes, los profetas, los mensajes son acerca de Cristo Jesús. Y si yo no conecto esto con Cristo Jesús, no solamente estoy cambiando la aplicación de mi mensaje, sino que estoy mal entendiendo el significado de las Escrituras. Y si Cristo no es mi centro de interpretación en la Biblia, otra cosa va a tomar el centro. Y va a ser probablemente en muchos de nuestros púlpitos una interpretación humanista del texto, en el cual el hombre está en el centro y no Cristo. Ustedes se dan cuenta de esto, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han estado en un estudio de una célula o un grupo pequeño? Y usualmente la pregunta que se hace no es, ¿qué me dice esta historia acerca de Cristo? ¿O qué me dice esta historia o este texto acerca de Cristo? Usualmente la primera pregunta que se hace es, ¿qué me dice este texto acerca de mí? ¿Cómo me habla este texto personalmente? ¿Se dan cuenta? Y esto es incluso en nuestros devocionales. Abrimos un texto de la Biblia y digo, ¿qué me dice este texto acerca de mí?